Dende, trabajando por el desarrollo en democracia de nuestro país, contribuyendo a la formación de una ciudadanía comprometida y participativa, promoviendo políticas públicas que impulsen el desarrollo económico inclusivo y el fortalecimiento de nuestra democracia, abriendo espacios de análisis y debates de los grandes temas nacionales, creando puentes de cooperación entre el Estado, la sociedad civil y el sector privado. Desarrollo en democracia. Dende. Muy buenas noches, bienvenidos a Plaza Pública Dende. El tema que hoy traemos a la Plaza Pública es el Presupuesto General de Gasto de la Nación, que fue presentado el miércoles pasado por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional. Es conveniente recordar que el Presupuesto Nacional de Gastos es una ley y es la ley más importante que tiene la República. Es la ley más importante solamente por debajo de la Carta Magna, que es la Constitución. ¿Por qué es la ley más importante? En primer lugar, porque está en la misma Constitución, es la única ley que está en la Constitución. Es una ley que debe ser presentada todos los años, en el mes de septiembre como máximo, el 1 de septiembre, y que tiene que tener un tratamiento de prioridad absoluta por parte del Congreso para promulgar esa ley antes de fin de año. Son 4 meses en que el Congreso prácticamente se concentra en estudiar, tratar y aprobar esta ley. Desde el punto de vista legal, ese es un elemento importante. También desde el punto de vista legal, es una ley que refleja en su contenido todos los planes que tiene el gobierno en materia de política económica, social y ambiental. Desde el punto de vista político nos sirve mucho escuchar discursos. Todos los discursos casi son iguales. Se habla de que van a invertir en la educación, van a invertir en la salud, van a invertir en la infraestructura, pero para ver si efectivamente se va a invertir en esos sectores no basta o no es lo más importante escuchar los discursos. Lo más importante es realmente leer el presupuesto, ver el presupuesto y ver cuánto efectivamente se destina a cada uno de estos rubros. Por otro lado, ese documento demuestra también la visión que tiene la política sobre a qué sectores quiere beneficiar, a dónde va a ir el gasto público. ¿El gasto público va a ir a salarios o va a ir a obras públicas o va a ir para inversión social? ¿Dónde va a ir el gasto público? Esos son los beneficiados del gasto público. Por un lado, uno leyendo el documento ve cuáles son los beneficiados del presupuesto. Y también, por otro lado, mira quiénes son los que van a pagar esos gastos. Si va a pagar a través de impuestos indirectos, a través de impuestos directos, cómo se va a financiar con deuda, con emisión monetaria. Entonces, ese documento, además de su importancia legal, tiene una enorme importancia económica, porque muestra de dónde van a salir los fondos y a dónde se va a invertir los fondos. Desde el punto de vista económico, el presupuesto es el documento más importante que, diríamos, depende cómo se construya ese presupuesto. No podemos tener estabilidad macroeconómica o podemos tener problemas de inestabilidad macroeconómica. Yo siempre repito la frase de Felipe González, presidente socialista español, que ante el Congreso uruguayo dijo: un presupuesto equilibrado no es de izquierda ni de derecha, es la primera responsabilidad del gobernante. Entonces hay que mirar mucho cómo está el presupuesto en materia de déficit, porque un déficit importante o un déficit en sí mismo requiere ser financiado. Y hay 2 maneras de financiar un déficit, básicamente. Una es a través de deuda. El exceso de deuda nos lleva al default. Tenemos la experiencia de los países vecinos. Y la otra manera de financiar el déficit es a través de emisión monetaria. Y también tenemos la experiencia en los países vecinos.
Una emisión monetaria descontrolada termina en inflación. Entonces, este es un documento fundamental. Y sobre todo es más aún fundamental este año 2022 en que vamos a estudiar el presupuesto para el 2023. En este año 2022 van a haber muchísimas presiones políticas de todos los sectores y vamos a tener un Congreso bastante predispuesto a ceder a las presiones por el hecho que estamos en un año electoral. Entonces hay que estar muy atento de cómo sale este presupuesto, porque ya venimos de problemas de años anteriores. Hemos tenido sequía en el 2019, hemos tenido la pandemia, el COVID en el 2020, 2021. Volvimos a tener una sequía importantísima este año 2022 y el déficit fiscal, que debería estar dentro del límite fijado por la ley de responsabilidad fiscal del 1,5, fue del 6,1 en el año de la pandemia. Se reduce este año a 3%, pero tenemos que ir convergiendo hacia el 1,5%. Entonces tenemos, repito, fuerzas encontradas. Por un lado, una enorme presión política para aumentar el gasto y aumentar el déficit. Y por otro lado, la necesidad de ir ordenando nuestro presupuesto luego de estos 2 años de cierto desorden, producto del COVID y producto de todas las crisis, sobre todo climáticas, que tuvo el Paraguay. Bueno, para hablar de estos temas, para debatir estos temas, le tenemos al actual ministro de Hacienda y a un ex ministro de Hacienda, con lo cual el debate creo que va a ser muy rico, muy útil y va a ser aprendizaje para todos nosotros. Recordemos que el ciudadano, para participar activamente, influir en las políticas públicas, tiene que estar informado. Tiene que estar informado y a partir de la información tener una opinión y poder influir. Y no existe nada más importante para influir que el presupuesto general de gasto de la nación, porque como dije al comienzo, es el documento más importante tanto del punto de vista legal como del punto de vista político, como del punto de vista económico. Espero que disfruten de esta hora de debate y sea realmente fructífero para ustedes. Muchas gracias por la asistencia. Muy buenas noches. Gracias, Alberto, por la editorial. Y efectivamente, tenemos hoy 2 invitados de lujo para hablar sobre el presupuesto general de gasto de la Nación. Óscar Llamosas, ministro de Hacienda. Muchas gracias, Óscar, por aceptar la invitación. No, muchas gracias, Jan, por la invitación. También un saludo a César y muy buenas noches para todos los que están siguiendo el programa. Gracias. César Barreto, actual miembro del Consejo Directivo de DENDE, pero también fue ministro de Hacienda. César, gracias por acompañarnos siempre. Buenas noches, Jan, ministro. Un placer. Bueno, queremos efectivamente empezar el tema, ministro, empezar contigo. Y que nos cuentes, se presentó recientemente el presupuesto. Siempre hablamos de que es la ley más importante, lo decimos todas las veces, digamos, de cualquier país probablemente, porque define dónde van a estar puestas las prioridades, más allá de los discursos que pueden existir dónde están puestas las prioridades. ¿Por qué no nos contás un poco al inicio los puntos principales del presupuesto que ha presentado el Poder Ejecutivo, a través tuyo, al Parlamento? Bueno, efectivamente, ya el día jueves hemos presentado al Congreso Nacional el proyecto de presupuesto para el año 2023. Un proyecto que se construye nuevamente en un escenario sumamente complejo, ¿verdad? Hay que recordar los antecedentes, ya venimos de varios años de choques que han afectado a la actividad económica y obviamente eso tiene un impacto en las fuentes de financiamiento del presupuesto. Entonces, este presupuesto nuevamente se construye en un escenario incierto, esta vez ya consecuencia de esta coyuntura que estamos viendo en Europa, del conflicto entre Rusia y Ucrania, también el tema climático, que este año afectó de manera importante a nuestra economía y que lastimosamente se está volviendo una cuestión muy, muy frecuente. Entonces, salvando todas esas cuestiones, hemos presentado un presupuesto, creemos, medianamente razonable, financiable. Estimamos un crecimiento de los ingresos tributarios en torno al 9%, si tomamos como base la estimación que tenemos al cierre de este año. También los niveles de endeudamiento en línea con nuestro plan fiscal. Como vos sabés, ya por la pandemia tuvimos que superar el límite que nos establece la Ley de Responsabilidad Fiscal. Llegamos a estar por encima del 6% de déficit, pero ya a partir de ese momento hay un compromiso firme del Ministerio de Hacienda y del Gobierno de ir volviendo de manera gradual, entendiendo toda esta coyuntura compleja,
a lo que establece la Ley de Responsabilidad Fiscal, y así para el año que viene hemos solicitado la autorización al Congreso de un déficit máximo del 2,3%. Este año tenemos una meta del 3% y así ya para el 2024 poder volver nuevamente al 1,5%. Si vemos los números globales, el presupuesto representa más del 30% del Producto Interno Bruto. Estamos hablando de 14.500 millones de dólares aproximadamente. No solamente por la cuantía, sino por las políticas públicas que están incorporadas dentro de la misma. Es un instrumento sumamente importante, no solamente para el sector público, sino principalmente en el impacto que eso puede tener en la ciudadanía. Y las principales líneas del presupuesto, Jan, son las que venimos llevando adelante en los últimos años, ¿verdad? Priorizar todo lo relacionado a seguir sosteniendo este sistema sanitario que se ha incrementado por la pandemia. Hubieron inversiones muy importantes en cuanto a la capacidad de camas de terapia, se construyeron hospitales de contingencia, eso se mantiene, se requiere de personal también para sostener eso también se mantiene para el presupuesto del año que viene. Por otro lado, también la educación no solamente en lo que hace al cumplimiento del acuerdo que se había tenido hace unos años para poder alcanzar después de 20 años con el salario básico profesional que está establecido en el Código del Educador. ¿Ese acuerdo, ministro, en qué consistía? El acuerdo que se logró con los sindicatos docentes era aumentarles el salario anualmente hasta llegar a... El acuerdo, Jan, que se firmó en el 2017, básicamente lo que establecía era un monto de salario y que ese monto se iba a ajustar en base a la inflación hasta alcanzar los 3 millones de guaraníes más la inflación, ¿verdad? Okay. Entonces, para el año que viene estamos alcanzando, como te decía, después de 20 años ese número y estamos hablando de un salario de 3.600.000 aproximadamente para el educador de medio turno, ¿verdad? Para el docente de medio turno. Entonces son los 3 millones más la inflación que se vino acumulando en los últimos años, ¿verdad? Cuando este acuerdo se hizo, ese salario estaba en 2 millones y algo. Estaba en el salario mínimo en aquel momento, ¿verdad? Estaba en 2.100.000, creo que. Entonces hubo una gradualidad que se suspendió en algún momento por la pandemia, especialmente en el año 2020, pero después sí volvimos y retomamos ese compromiso y ya cumplimos, digamos, con eso el año que viene. Pero además también incorporamos recursos para otras prioridades que tiene el Ministerio de Educación, compra de materiales didácticos, también todo lo que hace a los programas de kit escolares, alimentación escolar y otras cuestiones. Entonces hay una asignación importante al presupuesto, una asignación adicional al presupuesto del Ministerio de Educación. Después está todo lo relacionado a los programas sociales, ¿verdad? Después de la pandemia pudimos retirar esos programas provisorios que se implementaron, Putibó, Ñangarecó, etcétera. Pero sí entendiendo de que había o que existe aún personas que están afectadas por toda esta coyuntura, se plantea también seguir fortaleciendo los programas tradicionales, el programa de adultos mayores, el programa Tecoponá que atienda a las personas o a familias en situación de pobreza. Otro gran desafío que tenemos para el año que viene es sostener la inversión pública que está en plena marcha, ¿verdad? Yo creo que el peor error que podemos tener es dejar sin financiamiento a proyectos de infraestructura que están en plena ejecución, ¿verdad? Entonces, se trata de asegurar los recursos necesarios para la continuidad de proyectos sumamente importantes. Ahí hablamos de la duplicación de la Ruta 2 y 7, que si bien es un proyecto que se desarrolla bajo la modalidad APP, también requiere de un aporte anual del Estado mientras se realice la ejecución de ese proyecto. Por otro lado, hablamos también de otras obras como el puente de Chacoí, Asunción Chacoí, también la franja costera de Pilar, hospitales que se están construyendo en Coronel Oviedo, como así también en Itapúa y otros proyectos que son prioritarios. ¿Esa inversión pública qué tamaño tiene, qué monto más o menos es? La inversión pública se ha logrado mantener en los niveles que vimos en los últimos años. Está en torno a los 1.000 millones de dólares de inversión pública para el año que viene, si es que tomamos la administración central. Ahí obviamente solamente está incorporado lo que es Ministerio de Obras Públicas y los demás ministerios sectoriales, también para construcción de viviendas, es una asignación interesante de recursos. ¿Y qué no está ahí? No están las empresas públicas, por ejemplo. Las inversiones no. Las inversiones que realiza si tomamos todo el presupuesto, creo que llegamos a los 1.400 millones de dólares aproximadamente de inversión pública, ¿verdad? Entonces, esos son los principales ejes sobre los cuales se
construye el presupuesto y como te decía, totalizan unos 14.5 millones, 14.500 millones de dólares, perdón, lo que representa un crecimiento de 6% aproximadamente, si es que tomamos el presupuesto aprobado este año. Correcto. Pero si nos comparamos contra el vigente, ya es prácticamente marginal, estamos hablando de 1 o 2 puntos porcentuales por encima. Cuando decía el vigente, es la diferencia entre lo que se aprobó y lo que realmente se está ejecutando Lo que se está este ejecutando, año. así mismo, ¿verdad? Ok. Durante la ejecución del presupuesto siempre hay ampliaciones que se hacen, ya sea con los saldos que quedaron de los años anteriores y otros proyectos que se van aprobando principalmente a través del financiamiento externo. Entonces, si hoy tomamos los números que tenemos en el presupuesto, el crecimiento es prácticamente marginal. ¿Verdad? Entonces, creemos que es un presupuesto relativamente, como te decía, financiable, austero porque se mantienen todas las medidas de racionalización del gasto que fueron aplicadas durante la pandemia, restricciones a contratos, restricciones a nombramientos de personal. De hecho, si miramos la cantidad de cargos que se incorporan en el anexo del personal, el crecimiento que se da responde exclusivamente al personal tanto de las fuerzas públicas, policías y militares que van a estar egresando el año que viene y es prácticamente marginal ya en el Eso es lo que le resto. llaman crecimiento vegetativo. Crecimiento vegetativo, ¿verdad? De hecho, también hay una decisión de ir incorporando más policías, por ejemplo, al servicio de la ciudadanía. Entonces, este año están egresando 2.000 nuevos policías y para el año que viene se está previendo una cifra parecida. Entonces, además del crecimiento vegetativo, que son los ascensos que se dan dentro de las fuerzas públicas, también se está poniendo a disposición mayor cantidad de personal, principalmente de policías, ¿verdad? Entonces, básicamente, a ver si entiendo bien, ministro, estamos hablando de un presupuesto austero, mencionás que es un crecimiento del 6% en relación a este año, pero si te tomamos en cuenta lo ejecutado estaría casi igual. Y de alguna manera usaste muchas veces la palabra sostener. Sostener lo que había crecido en la parte de salud, sostener lo que tenemos en educación, lo que ahí sí cambia es el aumento salarial, la última parte del acuerdo, con lo cual vamos a tener docentes que por turno van a estar ganando 3.600.000 guaraníes, se cumple algo que venía de hace rato, digamos. Sostener los programas de protección social de coporada, adultos mayores, también sostener el crecimiento vegetativo que se está dando y sostener también los niveles de inversión. Parece que la palabra ahí que sí cruza todo el presupuesto es sostener lo que veníamos haciendo y sí disminuye un poco ya el planteamiento del déficit de un 3 al 2.3%, que es lo que se le da proyecto excepcional al Congreso. Entonces, para un poco resumir esta primera parte. César, en tu experiencia vos tuviste que también presentar un presupuesto cuando fuiste ministro de Hacienda y después te toca también analizar lo que se fue haciendo a partir de esos años, digamos. ¿Qué tipo de cosas vos fuiste viendo a partir ya en la última década, 15 años, en el tratamiento, en la preparación y tratamiento del presupuesto? Bueno, de aquella época a esta parte, creo que hay una menor diferencia en los últimos años, especialmente a partir de la aplicación de la Ley de Responsabilidad Fiscal, de las ampliaciones que anteriormente se daban en el Congreso al presupuesto que enviaba el Poder Ejecutivo, donde hacían modificaciones en la estimación de ingresos, me acuerdo, o sea, te modificaba la recaudación tributaria, por ejemplo, e incorporaban gastos que ellos querían incorporar dentro del presupuesto. Cosas como esas que toda la década de los años 2000, digamos, que es un poco el periodo que nos tocó a nosotros administrar ese presupuesto, que venía de una situación muy crítica en el 2002-2003, que explotó las finanzas públicas con atrasos en los pagos de sueldo, me acuerdo, hasta 60 días, de jubilaciones, incluso no se podía pagar, ¿verdad? Ahí como que con la reforma tributaria y algunas reformas especialmente de compras públicas y del sistema de jubilaciones que se hizo, se logró más o menos ordenar las finanzas públicas. Pero ese ordenamiento, al mismo tiempo vino un aumento en los ingresos tributarios como resultado de la reforma misma y del crecimiento económico que empezó a repuntar en aquel momento. Y esos recursos adicionales que fueron generándose cada año, es lo que creo yo que no se distribuyó adecuadamente porque había mucha discrecionalidad en el Congreso, en el tratamiento. Y lastimosamente hoy tengo que decir que la estructura presupuestaria no es la mejor que tenemos, ¿verdad? O sea, nosotros reclamamos mucho de que el gasto público es de mala calidad, ¿verdad?
los pocos ingresos que tenemos se están usando mal, ¿verdad? Se ha intentado en los últimos años, especialmente a partir de la ley de responsabilidad fiscal, modificar esto. Se crearon algunos programas como el presupuesto por resultados, algunos seguimientos más de metas, objetivos y logros de cada una de las instituciones. O sea, algo se ha ido mejorando, pero yo creo que hoy hace falta un reenfoque. Hay cuestiones legales que impactan mucho en la dinámica, en la inercia del presupuesto, que esas cosas no se pueden modificar solo ahí en la forma que uno va preparando el presupuesto cada año, porque hay leyes que te condicionan la forma en que se confeccionan temas salariales, por ejemplo, cuestiones de contrataciones de funcionarios. Hay reformas que necesitamos hacer para que el gasto público esté mejor, más racionalizado. Es decir, hoy con la estructura actual de nuestro marco normativo no te da mucho margen de modificar, porque me estás hablando de que estructuralmente nuestro presupuesto no responde a eso que siempre decimos, la calidad del gasto. Y eso no se puede corregir nomás, o implica marcos normativos que te impiden hacerlo. Por ejemplo, hay decisiones que se tomaron en el pasado que ya te impactan hoy. Por ejemplo, vos incorporaste mucha gente en algún periodo de tiempo, ¿verdad? Gente que no tenía el perfil para hacer ciertos tipos de trabajo, maestros mismos, por ejemplo, que tocaste, ¿verdad? Se incorporaron muchos maestros sin el perfil, y eso no te va a generar el resultado que vos necesitas en términos de calidad del servicio público que estás prestando, ¿verdad? En muchas áreas es así, ¿verdad? Sí. Eso es lo que reclamamos mucho, y eso requiere reformas que son de carácter legal. La ley del servicio civil. Yo creo que hay que revisar la ley del educador. Hay un tema ahí relacionado con el escalafón docente, por ejemplo, que yo creo que no puede poner en la ley de la forma en que está eso. Hay cosas que hay que revisar, porque si no, lo único que vamos a tener es más gasto, pero los servicios no van a generar los resultados. Después vemos los resultados. La educación, estamos no sé en qué lugar, la gente... Creo que un 7 o 8% de los niños nomás más o menos tiene un nivel de aprendizaje razonable para arriba. O sea, los resultados son muy malos. ¿Por qué los resultados son malos? Porque tus recursos que vos estás usando en el proceso son de baja calidad. Si vos querés mejorar la calidad del resultado, tenés que mejorar la calidad de tus recursos, ¿verdad? Y hay concursos públicos para ingresar, capacitación, remuneración por desempeño. Hay una serie de cosas que nosotros que son reformas legales, ¿verdad? Y no solamente legales, de procesos y procedimientos en la gestión misma de los recursos humanos de todo el Estado, ¿verdad? Claro. Menciono lo de maestro y de educación porque es el más patente, porque es el más grande, pero esto se aplica a los policías también, ¿verdad? O sea, la calidad de los policías que vos estás sacando y poniendo en las calles hoy son de baja calidad. La formación que tienen es baja, entonces los resultados que vos tenés son malos, ¿verdad? Hay que ser realistas. Correcto. ¿Verdad? Pero entonces, en la ausencia de estas reformas del marco normativo, ministro, esto es lo que se puede tener, hasta esto se puede llegar, o qué más lo que se puede corregir dentro de este marco, porque totalmente de acuerdo. Acá hay que apuntar reformas, pero eso ya implica otras cuestiones, digamos, ¿verdad? Sí, obviamente, si queremos soluciones de fondo al tema de la calidad del gasto público, tenemos que necesariamente avanzar en esas reformas que planteaba César, cuestiones que son transversales al gasto público. Él mencionaba lo del servicio civil. El 30% de los recursos del presupuesto público van a la remuneración de funcionarios, ¿verdad? Y si nos enfocamos solo en recursos del Tesoro, estamos hablando cerca de 70 de cada 100 que va destinado a salario. Así que estamos hablando de un componente sumamente importante del presupuesto público, así que la reforma del servicio civil es un tema sumamente necesario si es que queremos mejorar la calidad del servicio, pero también hay espacio para mejorar la eficiencia de ese gasto público, y lo mismo también con relación a las compras públicas. No obstante, lo que se vino haciendo dentro de los presupuestos públicos, como te decía, es tratar de incorporar algunas cuestiones que nosotros creemos que pueden ayudar a un uso más eficiente de los recursos. Uno por ejemplo, lo que mencionaba, el instrumento del presupuesto por resultados. Después establecemos también restricciones al gasto, el tema de exigir el cumplimiento de la ley del servicio civil vigente de la incorporación de funcionarios, por ejemplo, a través de concursos públicos. Lastimosamente, durante el proceso presupuestario se van incorporando excepciones, principalmente en los demás poderes del Estado, y finalmente las exigencias
quedan solamente al Poder Ejecutivo, que es una parte del Estado, pero nosotros creemos que todas esas medidas de racionalización o que buscan la eficiencia debieran ser iguales para todos, ¿verdad? Siempre hay espacio para mejorar. Yo creo que nuestro presupuesto también requiere ya de tener una visión más de mediano plazo, ¿verdad? Ese cortoplacismo que tenemos en un presupuesto anual creo que nos afecta de muchas maneras. Yo creo que tener una visión de mediano plazo ayuda, como hay países que aprueban presupuestos para un periodo de gobierno estableciendo ciertos límites. Eso no se puede hacer acá porque nuestro marco normativo no nos permite. Hoy no permite, ¿verdad? Entonces ese tipo de cuestiones yo creo que pueden ayudar a dar más previsibilidad, a mejorar las previsiones y las proyecciones de asignación de gastos, ¿verdad? Mencionaste que no hay ninguna incorporación de gente nueva, digamos, más allá del crecimiento vegetativo. Salió hace poco este informe del Instituto Nacional de Estadística, del INE, de que hay como 60.000 nuevos funcionarios públicos. ¿Cómo hay que entender esa estadística? Sí, yo creo que ahí ya hay que entender de dónde viene la información, ¿verdad? La información viene resultado de una encuesta permanente de hogares que hace el Instituto Nacional de Estadística, que se hace sobre un universo limitado, ¿verdad? Ellos hacen unas encuestas a unas 4.000 familias, creo que si eso amplía la cantidad de personas, estamos hablando de 12.000 a 14.000 personas, y a partir de ahí infieren algunas cuestiones y dentro de esas... Entonces no es un número real. No es un número real. Okay. Nosotros justamente nos llamó la atención y hicimos una verificación de los datos administrativos y el incremento que hubo este año en la cantidad de funcionarios públicos se debe exclusivamente a fuerzas públicas y al servicio sanitario, a la incorporación de personal al servicio sanitario, pero lejos están de esos números. Creo que los números estaban en torno a los 1.500 a 2.000 nuevos funcionarios públicos, pero que estaban exclusivamente asignados a esos servicios, ¿verdad? Y por otro lado, también al ser encuestas trimestrales, yo creo que comparar un trimestre contra otro tampoco es lo adecuado. En todo caso, se tuvo que haber comparado contra el mismo periodo del año anterior, como te decía, justamente por las cuestiones inherentes a una encuesta permanente de hogares que tienen esos márgenes de error, ¿verdad? Entonces no tenemos que preocuparnos, no existió esa cantidad de gente, me queda claro. No, nosotros hicimos la verificación. Obviamente hay que entender también que nosotros hablamos siempre de los funcionarios públicos registrados en nuestro Sistema Nacional de Recursos Humanos. Todo lo relacionado a los municipios, por ejemplo, están fuera de ese sistema porque ellos tienen una autonomía, el presupuesto de ellos no se rige por el presupuesto general de la nación, pero tampoco creo que se hayan incorporado en los municipios en números cercanos a lo que se plantea. Entiendo. En términos de la deuda nueva, ¿cuánto está programado en el presupuesto de emitir bonos, por ejemplo, de adquirir nueva deuda? Sí, la emisión de bonos está en línea con lo que venimos planteando en los últimos años, en torno a 548 millones de dólares. Esos recursos van a ser destinados principalmente a dos fines, que es lo que establece nuestra ley de responsabilidad, nuestra ley de administración financiera, que es para el financiamiento de inversión, como así también para el servicio de la deuda. La parte de la deuda que se refiere a pago de capital la hacemos a través de toma de nuevo endeudamiento. ¿Cuánto eso es de los 548 para pago de la... Y estamos hablando de cerca de 300, 350 más o menos, pero ahí es importante tomar esa relación sobre el total del financiamiento externo, ¿verdad? Y ahí eso queda en un 20% aproximadamente, porque los bonos son una de las formas en que financiamos el presupuesto. ¿Y cuál es el total a través de financiamiento? del endeudamiento. Y el total del financiamiento representa el 14% aproximadamente del presupuesto, que es a través de préstamos con organismos multilaterales y en este caso de bonos del Tesoro, ¿verdad? El 14%, si es 14.000 millones, estamos hablando de más de 1.500 millones de dólares. Exacto, pero ahí suman no solamente los proyectos de la administración central, sino también de las descentralizadas. La ANDE, por ejemplo, financia varios de sus proyectos a través de préstamos también con organismos multilaterales, ¿verdad? Entonces, si vamos a tomar qué parte del financiamiento externo se utiliza para el pago del capital de la deuda, estamos hablando del 20% si tomamos el número global, ¿verdad? Y por otro lado, este planteamiento que hacemos de ir por encima del 1,5 de déficit fiscal implican unos 350 millones de dólares adicionales. De eso vamos a solicitar un financiamiento nuevo, por así decirlo, de unos 280 millones de dólares aproximadamente. O sea, en total estamos hablando de unos 750 millones de dólares aproximadamente entre emisión de bonos y toma de préstamos de libre disponibilidad, digamos, de algunos de los multilaterales, ¿verdad? Correcto. César, ¿y tu criterio, tu análisis? Porque es un tema recurrente, digamos. ¿Cómo estamos manejando la deuda? ¿Hasta dónde esto es controlable? ¿Qué significa no poder controlarlo después? Mira, o sea,
Primero, hacer un presupuesto en este contexto que estamos viviendo hoy no es una tarea fácil, ¿eh? Hay mucha incertidumbre internacional y local también, ¿verdad? A nivel local uno es muy determinante del tema del clima, que vamos a saber ya una vez que el presupuesto está aprobado si es que la cosecha es buena o es mala, y ese tiene un impacto muy sustancial en toda la economía y también en el presupuesto. Entonces, la mejor estimación que hace el Ministerio de Hacienda y el Banco Central es lo que se plasma ahí para más o menos poner contornar, digamos, los montos globales del presupuesto de qué es lo que se puede hacer. Finalmente después se va ejecutando en función a lo que efectivamente se va pudiendo recaudar, y el tope de deuda finalmente es lo que autoriza el Congreso, y hasta ahí te vas a poder mover. Y el ministro está pidiendo una autorización de déficit máximo de 2,3%, que es dentro del plan que ellos habían determinado, ¿verdad? Hay que también venir, uno no es que hace esto aislado del resto. Claro. Estamos viniendo de presupuestos marcados por la pandemia, cuyos efectos de cola todavía se van a notar acá, ¿verdad? Eso implica que estamos excediendo el déficit que está previsto en la Ley de Responsabilidad Fiscal. Vamos a exceder casi con seguridad, aunque por ahí también hay que considerar que estamos en el medio de un cambio de gobierno que normalmente impacta en la ejecución presupuestaria, porque cortes administrativos, nuevas autoridades que asumen, quieren conocer los proyectos que se están ejecutando. Todo eso normalmente lleva como un periodo de parate de entre mayo y septiembre, más o menos, que es importante. Eso seguro se notó casi en todos los cambios de gobierno que tuvimos hasta ahora, ¿verdad? Porque por lo normal, digamos, es muy difícil que alguien venga y se sienta ahí y diga, no quiero saber nada, que siga nomás todo igual. Todos quieren revisar qué es lo que hay. Entonces, seguramente la ejecución va a ser más baja de la que normalmente tenemos, especialmente en aquellos proyectos que requieren gestión, digamos, para que sucedan las cosas, ¿verdad? La deuda, nosotros hace rato que le marcamos en color amarillo, ya no estamos en nivel verde como era hasta hace 4 años atrás. Niveles por encima del 30%, ya estamos en el rango amarillo, tope máximo de 40% por ahí para un país con un ingreso per cápita como el nuestro, $5,000, que es bajo, ¿verdad? Y yo creo que lo que sí el gobierno está cumpliendo es el plan que ellos habían delineado del 6% que tuvimos en el 2020, ir bajando gradualmente hasta el 1,5% que ya le queda al siguiente gobierno, porque una de las cosas que yo le reclamé aquí al ministro y en público en general, digamos, es que a mí me parecía que había que reducir el déficit al 1,5% antes, ¿verdad? Porque ahora se está quedando a un nuevo gobierno que no sabemos. Para mí es muy importante, cada gobierno es muy importante, pero para mí es mucho más importante la transición y cómo van pasando y cómo se van manteniendo estas políticas que nosotros consideramos que son políticas de Estado, pero con un gobierno nuevo que entra finalmente determina cuáles son las prioridades que tiene y qué es lo que quiere hacer. O sea, para nosotros una política de Estado, la Ley de Responsabilidad Fiscal, claro. Pero no sé si el nuevo gobierno que entra va a tener el mismo criterio, ¿verdad? Entonces, todo puede estar a la deriva en términos de políticas públicas siempre. Eso yo repito mucho ahora. Mientras estemos de acuerdo en esto, funciona, ¿verdad? Por ejemplo, se le carga mucho al ministro de Hacienda sobre la estructura del presupuesto, que es ineficiente. Claro que es ineficiente el presupuesto, porque son de decisiones que no son de este ministro de Hacienda ni de los anteriores, de decisiones políticas que se tomaron en los últimos 20 años y para tener el presupuesto de ahora y el próximo año. Clarísimo. ¿Qué es lo que el ministro de Hacienda va a poder cambiar el próximo año? Requiere un consenso político. Hay que cambiar esto, hay que cambiar esto, hay que cambiar esto, hay que aprobar las leyes para cambiar esto, cambiar esto, cambiar esto. Claro. Implica reforma, como estamos diciendo. Así es, ¿eh? Volviendo, ministro, al tema del presupuesto específicamente, hablamos de los ingresos tributarios, en la proyección de ustedes una suba del 9%. Mencionaba César que hay una importante dosis de incertidumbre. Nuestra economía depende mucho del clima, hay que ver cómo va eso. Y los ingresos no tributarios, se habla mucho del tema de Itaipú, digamos, ¿verdad? ¿Cómo se introduce Itaipú en el presupuesto? En la parte no tributaria se introduce, ahí se puede afectar el tema de la crisis climática, al producir menos energía, Paraguay recibe menos royalty probablemente. Y ese tema de la tarifa de Itaipú, que puede significar un ingreso extra para el país. De hecho, ahora ya tuvimos un ingreso extra de $140 millones que fue para la ANDE. El próximo año podría haber. ¿Eso cómo se mete en el presupuesto? Bueno, como bien dijiste, dentro de los ingresos no tributarios se toman en cuenta las regalías que vienen de las binacionales, tanto de Itaipú como de Yacyretá, como así también el resultado de la cesión de venta de energía, principalmente de Itaipú al Brasil, que viene en concepto del FONACIDE, ¿verdad? Sí. Por otro lado, también hay otros ingresos tributarios que son los aportes
que hacen algunas empresas del Estado. Año a año se incorpora dentro de los presupuestos aportes que hacen las empresas públicas como Petropar, la ANDE también, y otras entidades que hacen un aporte importante que sirve para financiar también el presupuesto público. En cuanto a tu pregunta con relación a lo que pueda ocurrir el año que viene con relación a Itaipú, obviamente al no tener todavía certeza de qué definiciones se van a tomar, eso nosotros estamos imposibilitados de incorporar ese tipo de situaciones dentro del presupuesto. Nosotros tomamos el dato que nos provee Itaipú. Ellos hacen estimaciones justamente en cuanto a la venta de energía, en cuanto a las regalías, lo mismo Yacyretá, y eso es lo que se incorpora dentro del presupuesto público, ¿verdad? Entonces, ese es básicamente el procedimiento. Nosotros no está incorporado entonces lo que potencialmente claro, Paraguay podría recibir. No está. No, porque todavía no sabemos cuál va a ser el resultado, ¿verdad? Ok. Y cuando el presupuesto o los ingresos de alguna manera no se cumplen, porque dependemos mucho del clima, ¿cuál es la variable de ajuste? Eso que ustedes llaman plan financiero. ¿Cómo funciona? Nosotros tenemos básicamente dos instrumentos que utilizamos. Uno de mediano plazo, que es para programar el presupuesto aprobado, que es el plan financiero, que es una asignación de recursos mensual en base a los números del presupuesto. Y por otro lado, el plan de caja, que ya es un instrumento de corto plazo, que se asigna de manera diaria a las entidades para finalmente registrar sus obligaciones y hacer los pagos respectivos, ¿verdad? Entonces esas son las herramientas que nosotros vamos midiendo en la medida que se van cumpliendo con las metas de ingresos principalmente, ¿verdad? Eso en cuanto a la tesorería, ¿verdad? Después están las otras tesorerías institucionales, la ANDE, por ejemplo, o otras empresas públicas, como ellos se autofinancian, digamos, se autogeneran los recursos para su presupuesto, ellos tienen sus propias tesorerías institucionales y ellos en la medida que van generando los ingresos van ejecutando los presupuestos, ¿verdad? Esto que te mencionaba rige más en particular sobre la administración central, que es básicamente donde están los poderes del Estado, los ministerios, las entidades del Poder Judicial y también el Poder Legislativo. Ahí me quiero parar. El Poder Judicial elabora su propio presupuesto y ellos te pasan a vos para que vos los incorpores, pero vos no podés modificar eso. Eso tiene que estudiarlo el Congreso, porque ahí leímos que hubo un aumento bastante significativo, particularmente en salarios, que me dijiste que en general se ha tomado la decisión de no aumento, salvo este tema docente. ¿Cómo se entiende eso? ¿Qué capacidad de maniobra tenés ahí? Sí, lo que nosotros hacemos en la construcción de los anteproyectos de presupuesto es incorporar el presupuesto vigente dentro del anteproyecto en lo que hace a la Corte Suprema. Si bien hace unos años conseguimos que ellos registren ya dentro de nuestro sistema los anteproyectos de presupuesto, pero obviamente lo hacen en base a las restricciones que nosotros ponemos tanto en el decreto de lineamientos que emite el Poder Ejecutivo en el mes de abril de cada año, y eso se traslada al sistema, ¿verdad? O sea, nosotros ponemos restricciones en el sistema. Que también le afecta a ellos. Que también le afecta a ellos, pero lo que ellos hacen es presentar por fuera un anteproyecto de presupuesto directamente al Congreso Nacional, y eso también ya lo están tomando otras entidades del Poder Judicial, ¿verdad? Dentro del Poder Judicial existen otras entidades como la Fiscalía, por ejemplo. La Fiscalía históricamente siempre presentó sus presupuestos a través del Ministerio de Hacienda, pero últimamente lo está haciendo de manera directa al Congreso Nacional, ¿verdad? Y obviamente ahí al presentarlo en papel, digamos, no se rige por las restricciones que nosotros imponemos al sistema que se refleja o que es resultado de las restricciones que están en el decreto reglamentario. Entonces, en términos concretos, el Poder Judicial y la Fiscalía presentaron su presupuesto por fuera de las restricciones establecidas por Hacienda. Así con mismo. lo cual eso sí les permitió, y de hecho eso es lo que ocurrió entonces, aumentar, en este caso, salarios, por ejemplo. Así mismo. Y eso lo tendrá que decidir el Congreso. Lo tendrá que decir. Y si vemos los presupuestos de los últimos años, ya por suerte el Congreso Nacional, y como bien dijo César, a partir de la Ley de Responsabilidad Fiscal, ellos toman como referencia el presupuesto que está incorporado dentro del proyecto que envía el Ejecutivo, y no hacen caso, digamos, a lo que ellos pueden presentar por fuera, salvo algunas cuestiones puntuales que se discuten tanto en la bicameral de presupuesto como en las instancias. Ahora, esto no se supone que sea algo correcto, ¿verdad? Debería ser el Poder Ejecutivo el que presenta, ¿verdad? O esta lógica de separación de poderes le da la potestad legal de hacerlo por su lado. En la Constitución le da esa potestad a la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia tiene una autonomía
presupuestaria y ellos tienen que presentar sus presupuestos al Congreso Nacional. Obviamente para tratar de tener una integralidad en el presupuesto que presentamos, Claro. es que siempre se le solicita a la Corte que registre la información dentro del sistema y eso es lo que se vino haciendo en los últimos años, a pesar de que ellos siempre van con pedidos adicionales al Congreso Bueno, este Nacional. año no se hizo entonces, eso es un tema que, Sí. bueno, que lo tendrá que seguir el Congreso. Y César, una diferencia también de este presupuesto en particular es que estamos en un año electoral. Si tenemos elecciones internas en diciembre, además está muy convulsionado el ambiente y elecciones generales en abril, digamos, ¿verdad? ¿Te preocupa esa situación o crees que ya hay? Porque mencionaste que una de las cuestiones de mejora que se fue dando es que de alguna manera el Congreso fue ajustándose y no empezaba a inventar fuentes de ingresos, que parece que debíamos mucho más cuestiones como esa antes, digamos. ¿Te preocupa este tiempo electoral y en qué medida? Preocupa, sí. Nosotros desde ENDE venimos alertando de esto ya hace un tiempo. No solamente el presupuesto, se tomaron algunas decisiones ahí como con respecto a los subsidios de combustible de Petropar, por ejemplo, que fueron decisiones así fuera de lo razonable desde el punto de vista de la política económica, digamos, ¿verdad? Pero ya dentro de un contexto en el que la gente, los políticos están buscando de alguna forma llegar a su público, ¿verdad? Yo espero que persista cierta racionalidad a pesar del tema electoral. O sea, todos finalmente ellos saben de que los recursos son limitados, ellos pueden aprobar los gastos que sea, digamos, ¿verdad? Pero si el Ministerio de Hacienda no recauda la plata para pagar el sueldo de un mes y no va a pagar la plata que tenga para pagar seguramente, ¿verdad? Porque no se va a poder endeudar para pagar sueldos. Entonces, si falta plata para pagar sueldos y no va a pagar todos los sueldos, va a pagar lo que la fuente 10 o la recaudación tributaria le permita poder pagar efectivamente. Entonces, como los márgenes son muy finos en este momento, no hay tanto espacio para que vos digas, ay, voy a comprometer tanto ajuste salarial para funcionarios por un tema electoral, ¿eh? Hasta los propios funcionarios deberían de ser muy cautos en una situación como esta, porque un desorden financiero finalmente termina repercutiéndole a ellos más tarde o más temprano. Porque ¿de qué les sirve aprobar sueldos grandes y después no hay plata para que cobren, ¿verdad? Entonces, sí estamos muy preocupados, el ambiente está muy deteriorado, ¿verdad? Y eso puede llevar a decisiones irracionales en el proceso de discusión. Vamos a estar atentos, seguramente el ministro y todos vamos a estar alertando a la ciudadanía en general de que cuando veamos de que estén yendo por caminos que sean insostenibles, digamos, ¿verdad? Que aprueben un presupuesto impracticable, inejecutable, irrealizable. Hay que tratar de evitar eso. Estos aumentos que están establecidos en el Poder Judicial y también en la Fiscalía, ¿ya ves como una cuestión medio en esa línea que estás mencionando? Yo creo que sí. Yo creo que el Poder Judicial debería de haber sido más cauto con este tema, ¿verdad? O sea, en todo caso, prever ajustes muy puntuales en base a algún esquema más de mérito, digamos, ¿verdad? No generales, así de que, si los jueces le van a aumentar tanto, a los actuarios judiciales no sé tanto. No puede ser así, ¿verdad? Tal vez puedan definir un fondo X para premiar a aquellos buenos jueces, aquellos buenos funcionarios, digamos, cosas como esas, digo, ¿verdad? Claro. Ni siquiera hay espacio para hacer ese tipo de cosas, ¿verdad? Y que aumenten las tasas judiciales. Yo quiero que aumenten las tasas judiciales a los abogados cuando van a aumentar los gastos, los salarios de los jueces, ¿verdad? Entonces, ahí el público que ellos atienden finalmente va a tener que valorar si el servicio que les presta es adecuado o no y pagará con mayor o menor gusto las tasas judiciales que están pagando, ¿verdad? Porque ellos tienen un ingreso propio que son las tasas judiciales, sí. ¿verdad? Pero esas tasas judiciales no alcanzan para cubrir todos los costos del Poder Judicial, ¿verdad? Claro. Y solo para recordar a la gente, ¿verdad? En nuestro modelo constitucional, el Congreso tiene la absoluta potestad de modificar todo lo que quieran del presupuesto, ¿verdad? Tanto de la perspectiva de ingresos como de la perspectiva de gastos. Ellos pueden cambiar todo lo que quieran. Es así, ¿no? Solo para recordar. Es así. De hecho, como dijo César, hubieron años que hicieron eso, ¿verdad? Aumentar ingresos sin ninguna justificación, ninguna estimación real, digamos, de que eso pueda ocurrir en el año siguiente, ¿verdad? Correcto. Otro público son los de las gobernaciones, ¿eh? Mira que en estos años normalmente le quieren 20.000 millones acá, 50.000 millones allá, 100.000 millones.
Ellos, Con lo que hicieron las gobernaciones en la pandemia, yo te diría que ni para considerarnos hay ahí, ¿verdad? Porque se le dio, no me acuerdo cuánto, $1 millón creo que era cada uno. 2 millones. Dos cada uno. ¿Y ellos cómo son? Ellos sí presentan a través del Poder Ejecutivo. A través del Poder Ejecutivo, sí. Okay. Y ahí no hubo un crecimiento ahí. No. Sí, eso ya va a depender. Todo lo contrario, ¿verdad? Ellos también reciben las coparticipaciones de regalías y de FONACIDE, y dada esta coyuntura, la tendencia fue a la baja, ¿verdad? Por todo este problema climático, la generación de energía se ha reducido en los últimos años. Eso implica menores recursos que se reciben en concepto tanto de royalties como de cesión de energía, ¿verdad? Claro, el otro tema que también siempre preocupa ahí es el tema del déficit fiscal. Esto se paga con impuestos. ¿Cuánto está destinado en el presupuesto del año 2023 para pagar el déficit de la... Perdón, yo dije déficit fiscal. De la caja fiscal. El déficit de la caja fiscal, ¿cuánto representa en el presupuesto? Aproximadamente hubo un crecimiento con relación a este año en torno a los 40 millones de dólares. Este año estamos previendo destinar cerca de 150 millones de dólares provenientes de impuestos para financiar el déficit de la caja fiscal, y en particular el déficit del sector no civil, donde están las fuerzas públicas, la policía y militares, ya que el sector civil, si tomamos el conjunto, aún sigue siendo superavitario, pero si miramos cada sector dentro de ese grupo, vemos que el de los docentes es un sector deficitario, pero que hoy se está financiando con los excedentes que se generan en los otros sectores. Entonces, para el año que viene estamos previendo unos 190 millones de dólares aproximadamente de impuestos para cubrir el déficit de la caja fiscal, en particular del sector de las fuerzas públicas. Entonces, el déficit en realidad es mayor, pero la parte, digamos, civil de docentes se cubre todavía con el superávit que tienen los funcionarios públicos en general. Exacto. El otro ya no alcanza y hay que pagar con impuestos, y eso es 190 millones de dólares del presupuesto que se tiene, del impuesto que se tiene que destinar a eso. Así, de ahí nuestra preocupación y nuestra insistencia ya de avanzar con la reforma también de la caja fiscal, ¿verdad? Yo obviamente estoy preocupado por el presupuesto del año que viene, pero no perdamos de vista el presupuesto de este año, ¿verdad? Hay muchísimas iniciativas que tuvimos que vetar desde el Ejecutivo, aumentos salariales para ciertos grupos, tanto del Poder Judicial. Este año ya hubieron iniciativas que daban aumentos salariales a un grupo del Poder Judicial. Eso se ha vetado hace unas semanas, y hace unos días vetamos también aumentos de presupuesto a la Contraloría, ¿verdad? Que también estaban destinados a servicios personales, viáticos, horas extras, etcétera. Entonces eso también se tuvo que vetar. Si miramos la amplia gama de iniciativas que hoy están en el Congreso y que ya pueden afectar al presupuesto de este año, estamos hablando de que podría tener un impacto de cerca de 700 millones de dólares, ¿verdad? Ya que hay iniciativas no solo por el lado del gasto, de aumentar gasto, sino también hay iniciativas que buscan reducir la capacidad de generación de ingresos que tiene el fisco, es decir, modificar el actual sistema tributario. Por ejemplo, una de las iniciativas es eliminar el IVA a la canasta básica, que pareciera realmente una iniciativa entendible, dada esta coyuntura de alza en las tasas de inflación que tenemos. Pero no solamente tenemos que enfocarnos en los ingresos que se van a dejar de recaudar, sino el que hace la propuesta debería mirar a quién le quitaría esos gastos que se están financiando con esos ingresos, ¿verdad? Estos son proyectos que hoy están en el Congreso. Es decir, voy a repetir, 700 millones de dólares, ya sea porque hay un aumento de gastos salariales y otras cosas, o disminución de ingresos, es lo que podría eventualmente afectar si todos estos proyectos avanzan, digamos. Sí, pero están los proyectos ahí, están presentados. Solo por darte uno de los proyectos, justamente relacionado a la caja fiscal, hay un proyecto que plantea la equiparación de la remuneración o de la pensión que reciben los jubilados con la del funcionario activo. Por ejemplo, yo soy ministro de Hacienda, gano 24 millones, me jubilo mañana y para mi jubilación toman el promedio de mis ingresos de los últimos 5 años. Es decir, van a tomar mi salario de ministro, de viceministro, de director, solamente me voy a jubilar con 20 millones de guaraníes. Sí. Si sale esta ley, al día siguiente ya voy a volver a tener una jubilación de 24, ¿verdad? Y esto se vuelve mucho más extremo con personas que se jubilaron hace bastante tiempo. Entonces, el solo impacto de esa ley, estamos hablando de más de 200 millones de dólares de impuestos que van a tener que ser utilizados para financiar esa equiparación salarial, ¿verdad? Entonces, hay iniciativas realmente de alto impacto, tanto por el lado del gasto como por el lado del ingreso, que están siendo discutidas, muchas de ellas, como te decía, ya han vetadas ya por el Poder Ejecutivo, pero son riesgos que están latentes ahí, ¿verdad? Y para más en un año electoral, de vuelta a César,
este tema, César. También tu opinión con respecto a este tema de la caja fiscal. Y lo otro es, no sé, creo que no incorporaste en esto que acabas de mencionar, este tema de Itaipú, de los exfuncionarios. No sé también si eso le afectaría, entre comillas, el presupuesto o va para Itaipú, pero parece una locura hablarlo siquiera, 900 millones de dólares. Al final del día, ya al ser Itaipú una empresa del Estado paraguayo, el 50% del Estado paraguayo, finalmente va a terminar impactándonos a todos. Y esa es una ley aprobada. Una ley se puede ser vetada, sí. Se anunció el veto, pero es una ley aprobada. Si tenemos realmente 700 millones, 900 millones, esto revienta, César, no tiene mucha lógica. Y revienta. Por el otro lado está la buena disciplina que hemos tenido por más o menos casi 20 años, ya que nos posiciona en un lugar casi con seguridad de que si nosotros tenemos un buen presupuesto para el año que viene y el nuevo gobierno ratifica la ley de responsabilidad fiscal y la política económica ordenada, es muy probable que el año que viene nosotros tengamos grado de inversión, por lo menos de una de las calificadoras. El año que viene. Claro, o sea, eso está en juego, ¿verdad? Eso es como pasar a otro nivel en términos de nuestra inserción internacional, no solamente en deuda, sino también en inversión extranjera, ¿verdad? Eso es lo que está en juego. O sea, tanto trabajo hemos hecho por 20 años para mantener esta disciplina, para que nos empiecen a considerar, para que el país pueda despegar a un ritmo mayor. Y están las elecciones de por medio, y están el populismo de por medio, y espero que haya altura de miras, porque ¿qué es lo que uno puede pedir? Los políticos son los que toman las decisiones, ¿verdad? O sea, el ministro de Hacienda es un funcionario que tiene una responsabilidad alta, constitucional incluso, ¿verdad? Pero él le puede alertar a los políticos, pero Exacto. si los políticos no le escuchan, ¿verdad?, de lo que él está alertando, y pueden tomar decisiones que puede echar por tierra todo el trabajo que hicimos por 20 años, ¿verdad? El riesgo es grande, es como que los márgenes de maniobra que teníamos, que en algún momento eran márgenes importantes, hoy son negativos los márgenes. Nosotros tenemos que ir reduciendo el déficit fiscal, y hay que tratar de evitar esos excesos. Esto que ocurrió en el 2012. Y de vuelta al tema de la caja fiscal, por ejemplo, Sí, que va impactando todos los años, ¿verdad? Ese es el resultado de decisiones legales del pasado. ¿Verdad? Y imagínate si aprueban la equiparación. Esa equiparación es una bomba, ¿verdad? Hace explotar totalmente la caja. De lo que ya está luego, eso hace explotar totalmente. Entonces, otra reforma que hace falta, poner parámetros que sean razonables en función a la edad de jubilación que uno tiene que tener, cuánto hay que aportar y con cuánto hay que jubilarse. Hay un conjunto de parámetros que tienen que ser consistentes entre sí para que el sistema pueda funcionar. Totalmente. Y nosotros hemos roto esas relaciones, ¿verdad? Entonces, es gradual el tema, pero cuando vos miras 10 años después ya te explotó. Claro. Y te llega el problema como el que tuvo Brasil, y tuvo que hacer una reforma, tiene que poner techos de gasto, tiene que hacer un sistema de puntaje que para jubilarte con el 100% tenés que tener, creo que 105 puntos, no sé qué, entre la suma de la edad y los años de jubilación. O sea, vas a llegar a eso, ¿eh? Totalmente. Vas a llegar a eso. Yo sí, recuerdo que vos hayas comentado cuando hubo ese aumento generalizado en el presupuesto en el 2012, del 30 y algo por ciento, eso significó 800 millones de dólares, pero todos los años Todos se mantiene. los años. No es que después vuelve 800 millones, hay que agregarle ya forever, permanente. Bueno, entonces, el tema del presupuesto por 5 años que mencionó el ministro es fundamental para poder entender el impacto de las decisiones de gasto que se toman. Por ejemplo, te presentan un proyecto de ley, ahora 30.000 millones nomás este año te dice, ¿verdad? Son 2 meses nomás. Pero el año completo son 200.000 millones de guaraníes. Pero te presentan una ampliación por 30.000 millones. Pero esos 200.000 millones encima es permanente, si calcular por 10 años, son 2 billones en 10 años de más gasto. Esa es la única forma de poder analizar bien eso, es si vos tenés una mirada. Por eso en Estados Unidos está la Oficina de Presupuesto del Congreso, que hace todos estos cálculos con 20 años, el impacto en 20 años de cualquier una de las medidas de las leyes que ellos van tomando, ¿verdad? Como dijo César, siguiendo su línea, creo que hoy estamos en un punto de inflexión, ¿verdad? Si hacemos las tareas como corresponde, aprobamos un presupuesto medianamente razonable, financiable,
y que obviamente apunta a esas políticas que mencionaba. Y por otro lado, podemos lograr avanzar con la reforma. Nosotros recibimos la visita de una misión del Fondo Monetario Internacional. Hay un compromiso del equipo económico de trabajar con el Fondo Monetario Internacional en un paquete de reformas que ellos nos apoyen de manera a poder dejar una hoja de ruta ya al próximo gobierno. Ojalá que varias de las leyes que ya están en el Congreso se puedan aprobar. Creo que la de compras públicas está muy próxima a ser aprobada. Fue ratificada hace unos días por el Senado y ya falta el último paso en la Cámara de Diputados y ojalá que esa ley ya podamos iniciar ese proceso de implementación. Pero estamos trabajando, como te decía, con el Fondo Internacional para que esto pueda tener más fuerza y dejar algo mucho más concreto al próximo gobierno. Y finalmente también el compromiso de dejar nuestras cuentas públicas ordenadas, ¿verdad? Yo creo que si podemos lograr esas dos cuestiones, podemos dar pasos en el sentido correcto, como bien dijo César hace unos meses ya, una de las calificadoras más importantes, en un escenario donde todos los países de la región vieron afectadas, pero en sentido negativo. En el caso de Paraguay mejoraron las perspectivas y ese último check que nos falta dentro de la lista de pendientes es justamente dar pasos correctos en cuanto a la institucionalidad, el cumplimiento de la ley de responsabilidad fiscal, que decía César, es sumamente relevante y obviamente avanzar también con todas estas reformas va a ayudar a que por fin Paraguay pueda estar en ese privilegiado grupo de países que no solamente le permite tomar deuda tanto al sector público como privado a tasas mucho más bajas de las que hoy estamos tomando, sino también a que los ojos de los inversores grandes, de las grandes ligas, puedan mirar Paraguay y puedan venir a nuestro país, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. Realmente nos quedamos sin tiempo. Queda claro que estamos, como lo decías bien, ministro, en un punto de inflexión. Tenemos un presupuesto austero, moderado, donde la palabra sostener aparece mucho, se sostienen, tratan de sostener muchas de las cosas que se vinieron haciendo, no transforma mucho la estructura del mismo, pero eso implica ya cambios de otro tipo, implica reformas de las cuales también venimos hablando hace rato, digamos, pero mientras nos ocurra, vamos a continuar seguramente todos los años teniendo, hasta cambios se puede llegar, o mejoras realmente demasiado insignificantes con el tema de el presupuesto, ¿verdad? Paraguay necesita ya esa reforma. Una segunda generación de reforma. La del 2003 cumplieron su objetivo, tuvimos 20 años de relativa estabilidad y crecimiento económico, pero necesitamos esta segunda generación. O si no, vamos a continuar con esta misma conversación seguramente. Pero lo delicado y el pedido es sostengamos por lo menos esto. Porque además estamos cerca de lograr otras cosas que nos puede apuntalar en muchas cuestiones, el grado de inversión, pero hoy parece que la tarea fundamental es sostener por lo menos esto que se ha hecho. No es fácil, hay preocupaciones, hay como proyectos que realmente le pueden perforar y le pueden crear una debacle al presupuesto, pero creo que ese es el gran compromiso, la gran tarea seguramente ahora de la clase política, incluso en un año electoral. Muchas gracias, ministro, gracias César por acompañarnos, muy buenas noches.